El sutil tintineo de los cubiertos de plata y el susurro contenido de las conversaciones eran el único acompañamiento para el drama silencioso que se desarrollaba. ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Alguna vez tu dignidad ha sido pisoteada por alguien que mide el valor humano por el saldo bancario? Esta es la historia de Livia, la mujer que servía, y de Arthur Calpel, el magnate que solo sabía destruir. Él, cegado por su riqueza, estaba a punto de cometer el mayor error de su vida, humillando a la persona que tenía la llave de su secreto más fatal. El plato era solo el detonante, pero el giro que vendría a continuación demostraría que el verdadero sabor de la vida es el de la justicia. Quédate con nosotros, porque esta jornada de humillación, inteligencia y triunfo es un espejo de tu deseo de ver la verdad y la virtud recompensadas. Si buscas historias donde la integridad vence a la prepotencia, estás en el lugar correcto. No olvides dar me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias de superación. Comenta abajo, ¿crees que el dinero siempre habla más fuerte? ¿O la inteligencia y el carácter pueden darle la vuelta al juego? El Le Grandeur no era solo un restaurante, era un escenario bañado en oro, con iluminación estratégicamente pensada para hacer que el diamante en la muñeca brillara más que la estrella en el cielo. Livia, 28. Sin embargo, veía el escenario desde otro ángulo, el de bambalinas. Ella era más que una camarera. Era una estudiante de relaciones internacionales que había cambiado el ambiente universitario por la abrumadora realidad de tener que mantener a su madre enferma. Sus uniformes blancos, inmaculados a pesar de la maratón de 12 horas, parecían absorber todo el cansancio del mundo, pero no el brillo de sus ojos. Ese brillo no era de esperanza ingenua, era de quien poseía un conocimiento afilado, escondido bajo la máscara, de la servidumbre. Livia no solo sabía servir, estudiaba. ¿Y qué estudiaba? No eran solo los menús y los maridajes de vino, estudiaba a la gente. Leía los periódicos de economía en las madrugadas y por ironía del destino, o tal vez por un plan cósmico, estaba escribiendo su monografía sobre el impacto de grandes conglomerados hoteleros en la economía local, centrándose en fusiones y adquisiciones. Un tema árido para la mayoría, pero para Livia, era un mapa, el mapa del poder. La mesa 7, en la 1910, esquina reservada, era el epicentro del poder esa noche. La mesa de Arthur Calpel. Arthur Calpel, 50, era la personificación de la riqueza sin barniz, el dinero que había comprado la comodidad, pero no la clase. Un multimillonario del sector hotelero y turístico. Un hombre cuyas acciones movían mercados y cuyas palabras eran ley para sus subordinados, pero veneno para los corazones de los humildes. Calpel vestía un traje italiano que valía el salario anual de Livia y gesticulaba con un reloj cuyo precio probablemente ni siquiera podía recordar de tanto que lo cambiaba. Él no pedía, exigía, no hablaba, gruñía. Esa noche, Calpel estaba en una cena crucial. A su lado, el consejo que mantenía cerca, más como accesorios que como consejeros. Estaban el Dr. Santiago, 60, su abogado personal, y Verónica, 35, su directora de marketing, ambos encorvados, como perros guardianes, temiendo la próxima explosión de su jefe. La tensión en la mesa era palpable. Calpel estaba irritado. Con el tiempo, irritado con la lentitud de los negocios, e irritado, sobre todo, con el Le Grandeur, por no ser el escenario de sumisión total que esperaba. Livia se acercó a la mesa 7 con una bandeja, la imagen de la cortesía profesional. Ella no miraba a los clientes, sino al punto focal detrás de sus cabezas, el truco para mantener la neutralidad y evitar el contacto visual invasivo. Con permiso, señor Calpel, se está sirviendo el chuleta de cordero ahumado con reducción de vino y finas. Hierbas. ¿Alguna exigencia especial?, preguntó Livia con voz baja y pulcra. Calpel ni siquiera la miró. Estaba absorto en una conversación agresiva con el doctor Santiago sobre la reciente adquisición de un hotel en la costa,
una maniobra que prometía liquidar cientos de pequeñas posadas familiares en la región. «No me haga perder el tiempo, señorita. Sirva y desaparezca», dijo Calpell, sin desviar la mirada del doctor Santiago. Usó la palabra «desaparezca», con un énfasis que hizo que Livia sintiera el peso de la insignificancia que él le atribuía. El doctor Santiago negó sutilmente con la cabeza en desaprobación, pero no dijo nada. Verónica sonrió, una sonrisa pequeña, forzada, de quien había vendido el alma por un buen salario. Livia sirvió el plato, colocándolo con precisión quirúrgica frente a Calpell. Ella notó algo inmediatamente, una minucia, una nota de sabor que no correspondía a la descripción del menú, algo que la hizo arquear las cejas sutilmente, pero que pasó desapercibido para todos allí, incluido el chef, que no estaba presente en la sala para la reverencia. Livia tenía un paladar agudo, un pasatiempo que cultivaba. Le gustaba cocinar platos complejos para su madre, usando lo poco que tenía. Pero ese conocimiento, allí, era solo un ruido de fondo. «Espera un momento», gruñó Calpell de repente, interrumpiendo su propia conversación sobre la fusión. Había dado el primer bocado al cordero. Un silencio tenso se cernió sobre la mesa. Todos en la mesa 7 se congelaron. Esto está mal», declaró, y su voz, aunque baja, tenía la fuerza de un trueno en un salón de mármol. «¿Qué es esto? La carne está en su punto, sí, pero la reducción no es la habitual reducción de vino tinto. Tiene un toque de dulzor. No es la reducción de Cabernet Franc que pedí. ¿Cuál es el problema aquí? Pago una fortuna por este lugar. ¿Y me sirven comida de segunda categoría?» El pánico comenzó a instalarse. Livia vio al gerente del salón, el señor Geraldo, 55, un hombre que vivía con el miedo de ser despedido en cualquier momento, palidecer a lo lejos. Livia, sin embargo, mantuvo la compostura. Ella lo sabía. «Señor Calpell, con el perdón de la impertinencia, el chef ha cambiado sutilmente la receta esta noche para el menú de degustación ejecutivo. Es una infusión de piñón y licor de casis. Es una nota de sabor más audaz, pero no compromete la integridad del plato. Es una técnica regional», explicó Livia, con voz tranquila. «La de una sumiller, y no la de una simple camarera». Calpell finalmente la miró, y su mirada era peor que la indiferencia. Era de desprecio mezclado con sorpresa porque ella había dicho algo más que «sí, señor». «¿Técnica regional? ¿Me está usted enseñando a cocinar, muchacha? Se le paga para recoger platos, no para analizar el bouquet de mi comida. ¿Quién diablo se cree que es para darme lecciones de regionalidad? Yo soy Arthur Calpell. Yo compro regiones enteras. Yo no como técnicas regionales de quien usa un delantal manchado para servirme», vociferó. Y esta vez el sonido de su desprecio resonó por las paredes del restaurante. La humillación era pública, nítida. El tono de voz de Calpell era lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas voltearan la cabeza. La vergüenza de Livia no era por ella, sino por la forma en que aquel hombre trataba al ser humano. «Llame al cocinero. Ahora. Quiero que me explique esta osadía», le ordenó a Livia, arrojando el tenedor al plato con una violencia innecesaria. Livia sintió el fuego de la injusticia arder en su pecho. Ese hombre no estaba criticando la comida. Estaba criticando la audacia de una idea, de un cambio. Estaba, esencialmente, criticando la no sumisión. «Con permiso, señor Calpell. El chef Alexandre no está disponible en este momento. Está en una reunión de emergencia con la junta directiva del hotel», respondió Livia, manteniendo la postura. Pero usó el nombre del chef, una forma sutil de humanizar lo invisible. Calpell se rió, un sonido seco, cruel, que era más una burla que humor. «Ah, el gran chef Alexandre, ese artista de la cocina que se esconde detrás de un plato malo y manda a su camarera a la línea de fuego. Dígame una cosa, señorita. ¿Sabe realmente de sabor o solo está repitiendo lo que escuchó? Si le pregunto ahora, ¿cuál es el fallo principal de esta reducción regional que usted defiende? ¿Qué diría? ¿O solo sabe hablar de política internacional y de regionalidad cuando está bajo presión?» Calpell lanzó el cebo, tratando de acorralarla. El silencio del restaurante se había profundizado. Todos miraban.
El señor Geraldo se dirigía a la mesa, listo para intervenir y salvar su empleo. Livia sintió que su corazón se aceleraba. Él la estaba humillando por ser solo una camarera, dudando de su inteligencia. Él la veía como un objeto, un accesorio desechable de su cena. Pero Calpel no sabía que, además del menú, Livia había leído los documentos de la fusión que él estaba a punto de finalizar. Y ese conocimiento era su poder. Yo diría, señor Calpel, comenzó Livia con una confianza que la sorprendió a ella misma, que el único fallo aquí no está en la reducción, sino en su presunción. El fallo principal es el coste. Esta reducción, a pesar de ser deliciosa, utiliza un piñón que fue recolectado ilegalmente en la Reserva Biológica de Itaoka, un detalle que el proveedor intenta ocultar, pero que es denunciado por el olor residual de un pesticida específico, un organofosforado. Es un ingrediente que tiene un coste 4 veces más bajo en el mercado negro, lo que significa que el Le Grandeur está lucrando indebidamente, y lo que es peor, financiando la destrucción ambiental. La respiración de Calpel se detuvo, no por el piñón, sino por la mención a la Reserva Biológica de Itaoka. Y, continuó Livia, mirando directamente a los ojos del magnate, el proveedor de este piñón especial es Agrosol, una de las empresas que forma parte del nuevo conglomerado que usted pretende adquirir. Para modernizar la costa sur, el shock en la mesa 7 fue absoluto. Ya no se trataba de cocina, se trataba de negocios, ilegalidad y un secreto que Livia, la simple camarera, había desvelado con un simple olor residual. El doctor Santiago y Verónica intercambiaron miradas de pavor. Calpel no podía creerlo. La arrogancia se transformó en furia contenida. Se inclinó en la mesa. «Usted está loca, muchacha. Salga de aquí. Llame al gerente. Ahora», gritó, con la voz temblorosa. Livia sabía que había ido demasiado lejos, pero la satisfacción de haber golpeado el nervio central del hombre prepotente era innegable. El señor Geraldo corrió hacia la mesa, pálido, listo para pedir disculpas en nombre de toda la raza humana y sacrificar a Livia en el altar del lucro. «Señor Calpel, mis sinceras disculpas. Por favor, perdone la actitud de esta empleada. La removeré inmediatamente y será despedida». Geraldo comenzó a arrodillarse metafóricamente. «No», dijo Calpel, con la voz peligrosamente baja. Miraba a Livia, pero le hablaba a Geraldo. «No la despida. Todavía no. Quiero que desaparezca de mi vista y que usted me traiga al chef Alexandre. Ahora, si esta muchacha se atrevió a hablar de Itaoka, hay algo mucho más serio en juego que un piñón barato. Me ocuparé de ella después». Livia fue arrastrada por el señor Geraldo a la cocina, con la sensación del deber cumplido y la certeza de un destino terrible. Su corazón estaba dividido, miedo por el despido inminente y una excitación fría por la batalla que acababa de comenzar. Había demostrado su inteligencia, pero estaba a punto de pagar el precio de la audacia. Llegamos al primer punto de inflexión. Livia lo arriesgó todo, exponiendo no solo el menú, sino el secreto de negocios de Calpel. Si te está gustando esta historia de justicia y confrontación, recuerda, tu me gusta, tu suscripción y la campana de notificaciones activada son nuestra energía para continuar. Dinos en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo y qué hora es allí? Además, comenta sobre la moraleja de la historia hasta ahora. ¿La arrogancia de Calpel será su propia destrucción? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Livia? Continuaremos en breve. El calor de la cocina contrastaba con el frío glacial del miedo que Livia sentía. Detrás de la puerta corredera, el ritmo frenético de sartenes, gritos de «pedido» y el intenso olor a aceite y humo servían de banda sonora para su juicio. El señor Geraldo, con la frente sudada y los ojos rojos, por el estrés, la sujetaba del brazo con una fuerza que era más desesperación que rabia. «Livia, Livia, por el amor de Dios, ¿qué has hecho? Has acabado conmigo. Has acabado con tu vida, mi carrera, el Le Grandeur. Hablaste de Itaoka, de piñón ilegal, de pesticida.
¿Quién te dio esa información? ¿Quieres derribar a Calpel y llevarnos contigo? Es un monstruo. Geraldo susurraba, casi llorando. Livia lo encaró con una calma extraña, la calma después de la tormenta de su audacia. Retiró el brazo de su mano, con dignidad. Geraldo, dije la verdad. El piñón no es solo ilegal, es un órgano fosforado, un veneno lento. Reconocí el olor. Estudié la región de Itaoka para mi monografía. La licencia de explotación de Calpel en la zona es falsa. Agrosol es una fachada. Está comprando la costa sur para construir resorts encima de una reserva que está legalmente protegida. Esto no es un error de menú, Geraldo. Es un crimen ambiental y fraude fiscal, explicó Livia, con voz baja, pero firme, como una jueza leyendo una sentencia. Geraldo negó con la cabeza, derrotado. No importa si es la verdad, Livia. Él es Arthur Calpel. Su verdad es lo que su dinero compra. Tienes un poder que él no tiene, el conocimiento. Pero tu conocimiento no paga el alquiler. Has firmado tu despido. Y yo seré el siguiente. Ahora, quédate aquí. El chef Alexandre ya ha sido notificado y está viniendo. Vas a tener que mirarlo a los ojos y explicarte. El chef Alexandre, 40, cuando llegó, era la imagen de la desesperación silenciosa. Un artista culinario, genio creativo, pero con la columna vertebral encorvada por el peso de las deudas y la presión de mantener las estrellas Michelin del restaurante. Estaba pálido. Livia, murmuró, sin poder mirarla a la cara. ¿Por qué el piñón? La Junta me obligó a usarlo. Dijeron que era economía estratégica. Sé que es de dudosa procedencia, pero no tenías que exponer eso. Calpel nos está destrozando. Exigió que fuera a la mesa. Ahora. Livia notó el nudo. Calpel había montado la escena. No quería una explicación del menú. Quería ver la humillación del chef y de quien se atreviera a desafiarlo. Alexandre, perdóname, pero lo que estaba en juego no era solo tu plato, era la integridad. ¿Y lo que vi? Livia se acercó y bajó la voz a un susurro que solo los tres podían oír. No está en el menú, ni en los ingredientes. Está en los documentos de la transacción que él está a punto de cerrar. Livia se miró las manos. Se las había lavado cientos de veces esa noche, pero la mancha invisible de aquella noche era el conocimiento. Vi al doctor Santiago con una carpeta roja. La carpeta era la clave. Cuando estaba hablando con Calpel, abrió la carpeta para mostrar un mapa. Vi las siglas RBI, cuota 12. Y luego, Calpel lo reprendió y la cerró rápido. RBI es la Reserva Biológica de Itaoka, y cuota 12 es la parcela de tierra que el gobierno todavía no ha conseguido proteger totalmente, reveló Livia, con sus ojos brillando con la intensidad de un detective que ha descifrado el enigma. Geraldo y Alexandre se miraron, en shock. Una camarera había descifrado un secreto corporativo de millones de dólares solo con una mirada rápida. Pero, ¿qué significa?, preguntó Alexandre con la voz ronca. Significa que Calpel no solo está comprando resorts, está comprando el terreno para explotar una zona de mineral de hierro que está exactamente en esa cuota 12 de Itaoka, disfrazando todo como un proyecto de 1990. Expansión hotelera sostenible. El único problema es que necesita la aprobación del patriarca, del verdadero dueño del conglomerado Calpel, su padre, el señor Julian Thorne. Julian Thorne es un filántropo, un hombre de principios antiguos, que valora la integridad por encima del lucro fácil. Él está en la mesa 8, cenando solo, desde hace 2 horas. Los ojos de Geraldo se abrieron de par en par. La mesa 8, el hombre más discreto, más poderoso, el rey que observaba desde las sombras, Julian Thorne, 75, el fundador del imperio, estaba allí, en silencio, presenciando el espectáculo de su hijo. Nadie siquiera se atrevió a molestarlo. Livia continuó, su voz ahora un motor de determinación, el piñón contaminado, la reducción barata, el desprecio por la calidad. Calpel estaba tan obsesionado con cerrar el negocio, tan arrogante con su poder, que recortó costes en todo, incluso en el plato principal, lo que demuestra su falta de carácter e integridad. Y eso es lo que lo va a derribar. No el piñón,
sino el reflejo de su alma en el plato. Livia estaba en el epicentro del dilema. Opción 1. El silencio. Seguridad. Podría dejar que Alexandre fuera a la mesa, pidiera disculpas por la camarera entrometida, salvar su empleo y tal vez el de Geraldo, tragarse el orgullo y buscar otro empleo. Sería el camino de la cobardía, pero el de la supervivencia financiera. Necesitaba el dinero para el tratamiento de su madre. Opción 2. Decir la verdad. Peligro de despido y más humillación. Podría ir con Alexandre, enfrentarse a Calpel, y lo que era más importante, asegurarse de que Julian Thorne, el patriarca, escuchara la verdad. Sería el camino de la justicia, de la integridad, pero el del desempleo seguro. Sus ojos se encontraron con los de Alexandre y Geraldo, ambos pidiendo, suplicando silenciosamente que retrocediera. La imagen de su madre, frágil, dependiente, pasó por su mente. Era un peso abrumador. Livia, por favor, no te arriesgues. Solo pide disculpas. Di que te equivocaste. Yo asumo la culpa por el menú, imploró Alexandre. Livia cerró los ojos por un segundo. Recordó la sonrisa de desprecio de Calpel, la forma en que la mandó a desaparecer. No estaba luchando por un empleo. Estaba luchando por su dignidad, por la ética, por la reserva de Itaoka, y por un principio. El carácter debe valer más que $1.000.000. Abrió los ojos. Estaban secos, pero determinados. No, Alexandre, voy contigo. Soy la única que puede conectar el piñón a la cuota 12 de Itaoka. Y, al mapa, soy la única que vio al doctor Santiago. Calpel me humilló públicamente. Ahora, él me va a escuchar. Y su padre también, declaró Livia, ajustándose el delantal, con la postura de una general yendo a la batalla final. Geraldo la agarró de la mano. «¡Livia, no! Livia, eres mi salvación o mi destrucción. Que sea lo que tenga que ser», suspiró Alexandre, abriendo la puerta de la cocina. Livia y Alexandre caminaron lado a lado hasta la mesa 7. El silencio en el salón era sepulcral. Julian Thorne, en la mesa 8, estaba mirando la escena, el rostro impasible, observando a su hijo y el drama que causaba. Arthur Calpel estaba recostado en su silla, con la arrogancia renovada, esperando la sumisión. El doctor Santiago y Verónica parecían haberse convertido en estatuas. «Ah, el gran chef Alexandre y la consultora de cocina ilegal. Genial, estoy esperando. Explíquese, chef. ¿Por qué el cambio en el menú? ¿Por qué la reducción barata? ¿Está intentando robarme?», atacó Calpel, sin darle oportunidad de respirar. Alexandre, nervioso, intentó empezar. «Señor Calpel, la reducción fue una decisión, de última hora, para un toque de innovación». «¿Innovación? No me insulte, Alexandre. Este plato cuesta $400. Soy Arthur Calpel. No acepto innovaciones que degraden la experiencia. Exijo que despida a su proveedor y se disculpe por esta afrenta a mi paladar», gruñó Calpel, golpeando la mesa con la mano. Fue el momento de Livia. «Señor Calpel», interrumpió. Livia, su voz era clara, tranquila y potente, cortando el aire como un láser. «La afrenta no es a su paladar, es a la ley y a la ética». Calpel se rió de forma sarcástica. «¿Usted de nuevo? La mandé desaparecer. Doctor Santiago, llame a seguridad. Esta mujer está perturbando la paz. Está delirando». Julian Thorne, en la mesa 8, movió la cabeza ligeramente, un movimiento que solo Livia percibió. Estaba prestando atención. «Sé que parece delirio, señor Calpel, pero el veneno está en el detalle. Usted está furioso con el piñón porque es la prueba física de su falta de integridad con su propio negocio. Si usted recorta costes con ingredientes ilegales de una proveedora, Agrosol, que está a punto de adquirir, ¿qué garantías dará su futuro conglomerado hotelero a sus clientes e inversores? Es un reflejo. La falta de ética en el plato es el presagio de la falta de ética en los negocios», dijo Livia, con una lógica impecable, transformando la crítica culinaria en un caso de estudio de relaciones internacionales. Calpel estaba perplejo. No podía procesar que la camarera, a la que trataba como un paño de cocina, estuviera usando la lógica para destruirlo. «Usted no sabe de lo que está hablando. Usted es una
Una muchacha que recoge migajas. Nunca ha visto un contrato de adquisición en su vida. No estoy obligado a escuchar tonterías de quien no tiene dónde caerse muerto. Calpel explotó, el rostro rojo. La furia descontrolada era su máscara cayendo. Yo no recojo migajas, señor. Yo limpio las suciedades. Y vi el mapa. Vi las siglas RBI, cuota 12. Sé que la adquisición de Agrosol es solo un vehículo para usted para explotar mineral de hierro en la Reserva Biológica de Itaoka. Su prisa por cerrar este negocio, su desprecio por cualquier coste que no sea su lucro, y su furia contra un piñón de baja calidad son su fantasma en el mapa. Es su debilidad moral expuesta en su plato principal. Livia lo desafió, sin pestañear. El doctor Santiago tosió, intentando inmiscuirse. Señorita, esto es confidencial. Lo que está haciendo es calumnia y puede ser procesado. ¿Calumnia? ¿O la verdad que usted está intentando ocultar en esa carpeta roja? Livia replicó, señalando la carpeta que estaba en la silla del doctor Santiago, cerrada. Arthur Calpel se levantó de repente, haciendo que su silla chirriara. Estaba más allá de la furia. Estaba en pánico. Tenía que terminar aquello antes de que su padre, Julian Thorne, que ahora estaba visiblemente atento, tomara una decisión. Se acabó. Geraldo, despida a esta mujer ahora. Está delirando. Invadió información privada. Me insultó. No quiero verla ni pintada de oro. Y si no tengo una retractación en 24 horas, voy a demandar a Legrandeur por difamación e insalubridad culinaria. Sáquela de aquí, gritó Calpel, señalando a Livia con el dedo. El peso de la palabra, despida, cayó sobre Livia. El miedo real, el de la pobreza y la enfermedad de su madre, la golpeó. Había ganado la batalla de la moral, pero perdido la guerra de la supervivencia. Geraldo, con la cara de quien acababa de firmar su propia sentencia de muerte, agarró a Livia y la empujó con urgencia fuera del salón. Vamos, Livia, ganaste la razón, pero el dinero ganó el mundo. Ahora, salvemos lo que queda de nosotros, lamentó Geraldo, arrastrándola hacia la parte trasera del restaurante, en dirección a la puerta de salida de los empleados. Livia miró hacia atrás. Calpel se estaba recomponiendo, tratando de parecer victorioso, pero su mirada estaba fija en su padre, Julian Thorne, que desde la mesa 8 finalmente se levantó. El patriarca no miró a Livia, miró a Calpel, y la mirada era de decepción absoluta, una mirada que valía más que 1.000.000 de sermones. Livia sintió el olor de la derrota, pero también la fragancia de una semilla que había plantado, la semilla de la duda, que había caído exactamente en el oído del hombre correcto. La confrontación terminó, pero la guerra moral acaba de empezar. Livia perdió el empleo, pero expuso un secreto de millones. ¿Crees que fue demasiado lejos? ¿Qué pasará ahora que el patriarca Julian Thorne ha visto la verdadera cara de su hijo? Comenta con el hashtag Justicia para Livia y dinos si crees que su inteligencia será suficiente para revertir esta humillación. No olvides darle a me gusta al video, suscribirte y activar la campana. Tu participación es lo que mueve nuestra lucha por la justicia en cada historia. Livia apenas tuvo tiempo de procesar la realidad. Estaba parada en 1900. El callejón oscuro detrás del Le Grandeur, un lugar que olía a basura de lujo y a sueños desechados. Geraldo, encorvado por la ansiedad, estaba llamando a alguien, con la voz temblorosa, implorando por su segunda oportunidad en la vida. Lo siento mucho, Livia. Tenías razón, pero la verdad tiene un precio que no podemos pagar, lamentó Geraldo, sosteniéndola por los hombros. Livia respiró hondo, intentando alejar la visión de la nota de gastos médicos de su madre. El miedo era real, pero la 1900 determinación era mayor. No te disculpes por mí, Geraldo. No estaba equivocada. Y Calpel lo sabe. Solo me despidió porque lo dejé desnudo en público. No soportó el peso de la inteligencia viniendo de quien él consideraba basura, dijo Livia, con la voz tensa, pero no rota. De repente, la puerta trasera se abrió con violencia. Era Arthur Calpel. No había salido por la puerta principal, prefiriendo la oscuridad del callejón para lidiar con su suciedad, personalmente.
lejos de los ojos de su padre. Estaba rojo de furia. El doctor Santiago y Verónica lo seguían de cerca, como sombras cobardes. Ahí está usted, sinvergüenza, saliendo por la puerta trasera, exactamente donde pertenece. El gerente ya la despidió, pero no voy a dejar pasar esto, bramó Calpel, deteniéndose a pocos metros de Livia. Geraldo intentó intervenir, interponiéndose entre ellos. Señor Calpel, por favor, ya basta. Está despedida. Usted ganó. No la humille más. ¿Gané? Perdí una cena de negocios importantísima. Y fui ridiculizado por una camarera con complejo de heroína. No ganó nada, muchacha. Usted es un cero. Y su teoría de la conspiración sobre Itaoka es patética, espetó Calpel, arrojando las palabras como piedras. Livia dio un paso adelante, encarándolo, sin miedo. Geraldo intentó tirar de ella, pero ella se soltó. ¿Patética, señor Calpel? La verdad es patética para quien vive de mentiras. Usted está tan acostumbrado a comprar el silencio y la competencia de sus subordinados que no consigue reconocer el conocimiento que no se puede comprar. Yo no soy una camarera, soy Livia, y por casualidad, estoy escribiendo una monografía sobre fraude fiscal y especulación inmobiliaria en áreas de preservación. Disparó, elevando el tono. Calpel se rió, un sonido estridente y falso. Monografía. Ah, claro. Entonces usted es la estudiante de Relaciones Internacionales, que lava platos para comprar libros viejos. Dígame una cosa, Livia. ¿Qué sabe usted sobre la cuota 12? Soy un multimillonario. Mi equipo de abogados pasó años mapeando cada centímetro de esa tierra. Usted vio un mapa durante 3 segundos. ¿Por qué la cuota 12 sería mi punto débil? Esta era la prueba final de Livia, el desmonte intelectual. Ella sabía que tenía que ser más precisa, más letal, que antes. Es simple, señor Calpel. La cuota 12, comenzó Livia, con la autoridad de quien estaba en un tribunal. Es la única parcela de tierra dentro de la reserva de Itaoka que no está bajo dominio federal, innegociable, ya que fue un antiguo terreno de concesión estatal. Pero esa concesión tiene una cláusula de renegociación cada 50 años. Y el 50º aniversario es en 15 días. Solo el patriarca, Julian Thorne, con su poder de lobby e influencia, puede garantizar la renegociación. Su nombre no tiene el peso ético para hacerlo. Es por eso que usted no compró el terreno a su nombre. Lo compró a través de Agrosol, una empresa limpia en el papel. Y es por eso que estaba usando un ingrediente ilegal, el piñón, de la misma proveedora. El plato era su ensayo, la prueba de cuán bajo está dispuesto a ir para ahorrar y lucrar. Si compra lo ilegal en el plato, compra lo ilegal en el contrato. El patriarca vio esa conexión moral, y eso es lo que lo aterroriza. El impacto de las palabras de Livia fue físico. Calpel se tambaleó hacia atrás, no por una amenaza física, sino por el shock de haber sido analizado y desmontado con tanta precisión por una persona que él consideraba subhumana. El cinto se... Doctor Santiago miró a Calpel, el terror en sus ojos confirmando la verdad de Livia. Verónica se cubrió la boca, en shock. ¡Mentira! Eso es un absurdo. ¡Una invención! ¿Dónde consiguió esa información? ¿Robó la carpeta del doctor Santiago? Calpel intentó contraatacar con la voz fallándole. No necesité robar. Usé mi inteligencia, señor Calpel. Algo que usted cambió por su talonario de cheques. Replicó Livia, el golpe final. Si usted estuviera enfocado en el negocio de verdad, sabría que el piñón, contaminado, además de ser ilegal, tiene un residual que neutraliza la levadura del entrante que usted comió. Un pain au levain. Es un detalle bioquímico simple que mi humilde inteligencia notó, mientras su ejército de especialistas estaba ocupado adulando su ego. Calpel estaba derrotado en el plano intelectual, pero todavía tenía una carta bajo la manga: el poder de la riqueza para aplastar al débil. Se recuperó rápidamente, transformando la humillación en ira destructiva. Basta de tonterías. Es exactamente por eso que usted no va a llegar a ninguna parte en la vida, Livia. Es lista, sí, pero es inconsecuente, insolente y, lo peor de todo, pobre.
La inteligencia no paga facturas. La integridad no compra medicinas. Yo puedo estar desnudo intelectualmente, pero estoy vestido en millones. Usted está desnuda en el callejón, desempleada y con un problema de salud en casa. Usted usó su conocimiento para enterrarse, y voy a garantizar que nunca más trabaje en ningún restaurante decente de esta ciudad, vociferó Calpel, escupiendo las palabras con satisfacción. Sacó su cartera, retiró un fajo de billetes de 100 y lo arrojó al suelo, justo a los pies de Livia. Aquí, coja. Esto es su pago por el espectáculo. Es el dinero de un mes de salario, para que se humille una vez más y agache la cabeza. Es todo lo que usted vale para mí, dijo, con una frialdad cortante, el acto más cruel de deshumanización. Livia miró los billetes en el suelo, la humillación, quemándole las entrañas. Geraldo tenía los ojos cerrados, incapaz de presenciar aquella escena. Livia se arrodilló lentamente, pero no para recoger el dinero. Lo hizo para coger un solo billete, el que estaba más cerca. Y entonces, para el shock de todos, rasgó el billete de 100 por la mitad, con un sonido seco y definitivo que resonó en el callejón. Gracias, señor Calpel, pero yo no soy comprable, y mi conocimiento no es una limosna. Su humillación no tiene precio, y su riqueza no tiene valor. Moral, dijo Livia, soltando los 2 trozos de papel rasgado en el aire, que flotaron como confetis de derrota. Perdí mi empleo hoy, es cierto, pero usted perdió algo mucho mayor. Perdió el respeto del único hombre cuya opinión importa. Su padre estaba en la mesa 8. Calpel palideció de nuevo. El golpe fue certero y fatal. El despido de Livia fue la victoria de Calpel, pero la negativa a aceptar el dinero y la mención a Julian Thorne transformaron su victoria en cenizas. «¡Váyase al infierno!», gritó Calpel, girándose bruscamente y marchándose de vuelta al restaurante, seguido por sus asesores silenciosos. Livia estaba sola en el callejón, con Geraldo, que lloraba silenciosamente. Estaba desempleada. El dinero arrojado por Calpel todavía estaba en el suelo, esparcido, inútil. Sintió el peso de su coraje, y el miedo a la realidad financiera comenzó a corroerla. ¿Qué haría ahora? Había demostrado que la inteligencia vence a la arrogancia, pero la arrogancia tenía el poder de dejarla hambrienta. Sin embargo, lo que Livia no sabía era que, a pocos metros de allí, en un coche blindado negro estacionado en la esquina, un par de ojos viejos y astutos habían presenciado toda la escena. El desmonte intelectual, la arrogancia de Arthur, la humillación pública y, crucialmente, la negativa de Livia a ser comprada. Julian Thorne no había regresado a la mesa 8. Había salido del restaurante en silencio después de la confrontación y esperaba. La integridad de Livia valía más que el negocio de Itaoka. Tenía un plan. El escenario estaba montado para el giro final. La venganza del destino no sería el castigo de Livia, sino la recompensa inesperada. Livia lo perdió todo, pero mantuvo su dignidad. El desprecio del multimillonario y el dinero rasgado fueron el precio de su verdad. ¿Crees que la honestidad y la inteligencia siempre valen la pena, aunque resulten en pobreza? Deja tu comentario y dinos qué esperas que suceda en el giro de la historia. La catarsis está en camino. Recuerda darle a me gusta y compartir el video si estás vibrando con el coraje de Livia. La noche se tragó a Livia. Estaba en el autobús lleno, mirando por la ventana, y las luces de la ciudad parecían burlarse de su situación. Ya no había el calor de la indignación, solo el frío gélido de la responsabilidad. Geraldo le había dado una pequeña cantidad, el equivalente a una propina generosa, implorándole que no abandonara la universidad, pero ese dinero no pagaría el tratamiento de su madre. Livia sentía el peso de sus acciones. El coraje en el callejón había sido heroico, pero la realidad de la cuenta bancaria era implacable. «Fui una idiota», murmuró para sí misma, el eco de la voz de Calpel. «La inteligencia no paga facturas», resonando en su mente. Había cambiado la seguridad por la moral, y ahora, el miedo a decepcionar a su madre era cruciante. Se sentía culpable por haber cedido a su orgullo. Al llegar a casa, un apartamento pequeño y húmedo que compartía con su madre, doña Elisa, 60. Livia intentó actuar normalmente,
Tiña. Elisa estaba en la sala, viendo una telenovela antigua, con la sonrisa cansada de quien lucha contra la enfermedad todos los días. Livia, querida, tardaste. ¿Algún problema en el trabajo? Pareces tensa, preguntó Deña. Elisa, preocupada. Livia forzó una sonrisa, escondiendo el delantal sucio y la tensión en los hombros. No, madre. Solo un turno muy largo. Mucho movimiento en Le Grandeur. Pero todo está bien. ¿Cenaste bien? Ella evitó mencionar el nombre de Calpel, el despido o los billetes rasgados. La mentira era una carga pesada, pero la verdad sería un golpe para su madre. Mientras Livia estaba en la cocina, preparando un té flojo, el teléfono fijo, que rara vez sonaba y solo se usaba para emergencias, comenzó a sonar con una urgencia ensordecedora. El susto hizo que Livia dejara caer la taza, que no llegó a romperse. ¿Quién será a estas horas?, preguntó Deña. Elisa, intentando levantarse. Yo atiendo, madre. Debe ser un error, dijo Livia, con el corazón latiendo fuerte, con un mal presentimiento. Livia cogió el teléfono. Su voz era cautelosa. ¿Hola? La voz al otro lado no era de un cobrador o de un hospital. Era una voz antigua, pulcra, con la autoridad fría de quien está acostumbrado a comandar imperios. ¿Es la señorita Livia, que trabajó en Le Grandeur esta noche? ¿La que tuvo la infelicidad de servir a mi hijo? Livia se congeló. Reconoció el tono, incluso sin haber oído mucho al hombre en el Intasinta restaurante. ¿Quién habla, por favor? Mi nombre es Julian Thorne. Yo estaba en la mesa 8. Soy el patriarca del grupo Calpel. Y lo vi todo, señorita. Desde su análisis de la reducción de piñón hasta su repudio al dinero en el callejón. Un escalofrío recorrió la espalda de Livia. El rey no era solo un observador, era un juez. Señor Thorne, siento mucho el trastorno que causé a su hijo. Actué por impulso y ahora estoy desempleada. Comprendo si usted quiere demandarme por difamación, respondió Livia, con la voz más baja de lo habitual, la humildad forzada por el peso de la situación. Julian Thorne se rió, pero era una risa que llevaba la sabiduría del tiempo, no la crueldad de su hijo. ¿Demandarte a ti? Ah, no, señorita Livia. Debería demandar a mi hijo por haberme hecho comer un entrante malo. Pero eso no viene al caso. No llamé para amenazarte. Llamé para ofrecerte un empleo. No, mejor, una oportunidad. Julian Thorne continuó, sin darle tiempo a Livia para procesar la información. Su voz era rápida, pragmática, pero con un toque de fascinación. Te observé, Livia. Me intrigaste. Mi hijo tiene arrogancia. Tú tienes carácter. Mi hijo tiene dinero. Tú tienes inteligencia. Su dinero intentó comprarte en el callejón, y lo rasgaste. Eso, para mí, vale más que todos los activos de Agrosol, dijo Julian. Pero, solo soy una camarera. No tengo título, señor Thorne. Soy una estudiante de Relaciones Internacionales que paró para pagar facturas, respondió Livia, todavía en estado de shock. Exactamente. Dejaste de estudiar por una causa noble, tu madre. Y lo que hiciste esta noche, en un momento de presión extrema, fue una demostración de análisis económico, ético y diplomacia que superó a todos mis consultores, incluyendo a ese parásito del doctor Santiago. Conectaste el piñón ilegal con el fraude de la cuota 12, exponiendo la falta de integridad de mi hijo. Viste el fantasma en el mapa donde mis directores solo vieron lucro. Julian Thorne hizo una pausa dramática. El silencio en la línea era ensordecedor. Señorita Livia, mi hijo, Arthur, estaba a punto de finalizar la adquisición de Agrosol para explotar el mineral de hierro en Itaoka, vendiendo la idea como expansión hotelera sostenible, exactamente como dijiste. Esa maniobra no es solo antiética, es criminal, y mancharía el legado de mi familia para siempre. Llevo 50 años en este negocio, y la integridad lo es todo. Tú, una simple camarera, salvaste mi reputación. Merezcas una recompensa, no por tu humildad, sino por tu coraje e intelecto. Livia se sentó en la silla de la cocina, temblando. La catarsis estaba comenzando, pero era tan surrealista que parecía un sueño febril. ¿Cuál es su propuesta, señor Thorne?, consiguió preguntar Livia, su voz recuperando la firmeza. Aquí es donde se pone interesante, Livia.
No te voy a dar un empleo de secretaria, ni de asistente. Arthur necesita un freno, y mi imperio necesita una nueva mirada. Necesito a alguien que no pueda ser comprado y que entienda la diferencia entre lo que es correcto y lo que es lucrativo. Te propongo lo siguiente. Asumes inmediatamente un asiento en el Consejo de Ética y Gobernanza del Grupo Calpel, con el título de Consultora Senior de Integridad Empresarial y Social. Tu primer trabajo será revisar el dossier de Agrosol y presentar tu dictamen, que será la base para mi decisión final sobre el futuro de la empresa y de mi hijo. Tendrás acceso total a todos los documentos e informes. El shock era paralizante. De camarera en el callejón a consultora senior en el consejo, en cuestión de horas. El salario, Livia, será 10 veces lo que ganabas, con un bono anual basado en la salud ética de nuestros negocios. Y lo más importante, tendrás una beca integral vitalicia para concluir tu grado y posgrado, y el Grupo Calpel asumirá todos los costes médicos de tu madre, Deñá. Elisa, a partir de mañana, en los mejores hospitales que podamos ofrecer. Era una oferta totalmente desproporcionada a su posición social anterior, una inversión de papeles brutal e inmediata. La recompensa de la virtud no era un cheque, sino el poder de influir en la ética de un imperio. Señor Thorne, yo no sé qué decir. Es increíble. Créelo, Livia. La vida recompensa el coraje. Fuiste la única persona que confrontó a Arthur con la verdad desnuda y cruda, y lo hiciste con hechos. Quiero que sigas siendo esa voz. Mañana por la mañana, a las 9 mi chofer estará en la puerta. Vístete con tu mejor ropa. Tu sala estará exactamente al lado de la sala de reuniones del consejo. Y, como un detalle de satisfacción personal, serás la superior directa del doctor Santiago. Y, en asuntos de ética y nuevos negocios, tendrás la última palabra sobre mi hijo, Arthur. Julian Thorne dio el jaque mate. El villano, el arrogante, ahora estaría sujeto al juicio de la heroína humilde. Livia, ¿qué me dices? ¿Aceptas la misión de poner la ética de vuelta en el Grupo Calpel y ayudarme a enseñarle una lección a mi hijo? Livia miró a Deñá. Elisa, que sonreía, sin saber la gravedad de la conversación, pero radiante por la presencia de su hija. El peso en sus hombros se había ido, reemplazado por una fuerza nueva, un propósito. Sí, señor Thorne. Acepto. Haré lo que es correcto para el Grupo Calpel y para la Reserva de Itaoka, respondió Livia, con la voz clara y resonante. La camarera había desaparecido. La consultora senior había nacido. El giro es completo. De camarera, despedida a consultora senior con poder sobre el hombre que la humilló. El destino finalmente sonrió a Livia, pero el precio será alto. ¿Qué hará Livia ahora con ese poder? ¿Será justa o buscará la venganza? Este es el momento para la llamada a la acción. Dale a me gusta al video si sentiste la satisfacción de la justicia. Suscríbete al canal para no perderte la catarsis final. Activa las notificaciones y dinos en los comentarios. ¿Cuál será la primera actitud de Livia en el consejo? La setio. Mañana siguiente olía a cambio. El chofer de Julian Thorne, un hombre discreto llamado Silas, la esperaba frente a su humilde edificio en un coche que parecía haber sido esculpido en obsidiana. Livia se puso la única ropa ejecutiva que poseía, un traje de chaqueta prestado de una tía, pero la verdadera vestimenta era su postura, ya no encorvada por el peso de la bandeja, sino erguida por la autoridad del intelecto. En el trayecto a la sede del Grupo Calpel, un rascacielos de cristal y acero que dominaba el horizonte de la ciudad. Livia sintió el poder antes incluso de alcanzarlo. No era el poder del dinero, sino el poder de la oportunidad. Al llegar, fue llevada directamente al piso ejecutivo, un santuario de silencio y mármol. El señor Julian Thorne la esperaba en su despacho, la oficina desde donde había construido su imperio. No estaba sentado a su mesa. Estaba de pie, mirando el vasto paisaje de la ciudad. Bienvenida, Livia. Hoy ya no eres la camarera, eres la consultora, y estás a punto de decidir el destino de mi hijo y de un proyecto de millones de dólares, dijo Julian, girándose hacia ella, con un brillo de desafío en los ojos. Livia no se encogió. Señor Thorne,
Estoy aquí para aplicar la ética, no para buscar venganza, pero haré lo que sea necesario para proteger la integridad del grupo Calpel, incluyendo la Reserva Biológica de Itaoka. Julian sonrió, una sonrisa genuina de satisfacción. Bien, ordené que todos los documentos del proyecto Agrosol fueran digitalizados y colocados en tu nuevo ordenador. Tu sala está lista, y el doctor Santiago debe estar esperando ansiosamente para recibir tus órdenes. Pero antes de empezar la guerra, dime, ¿cuál es tu condición audaz? Sé que no aceptarías esta propuesta sin imponer una condición. Livia había pensado en ello durante todo el viaje. No quería solo venganza, quería un cambio sistémico, lo opuesto exacto a la arrogancia de Arthur. Mi condición es esta, señor Thorne. Acepto la posición y el salario, y haré mi trabajo con excelencia. Pero quiero que el grupo Calpel cree, bajo mi supervisión, un fondo de becas y mentoría para empleados de bajos ingresos, como yo. Un fondo que no solo pague los estudios, sino que ofrezca acceso a los consejos y directorios del grupo, forzando la meritocracia y la diversidad. Fui humillada por ser invisible. Quiero garantizar que la próxima camarera no tenga que quemar su vida para ser vista, exigió Livia, con la voz firme. Julian Thorne aplaudió lentamente, con admiración. Brillante, Livia. No solo protegiste el medio ambiente, sino que estás atacando la desigualdad de clases dentro de mi propio sistema. La condición está aceptada, y el programa se llamará Programa Livia. La reunión del Consejo de Ética y Gobernanza fue convocada para el almuerzo. La mesa era gigantesca, y Livia se sentó en la silla a la derecha de Julian Thorne, un asiento que pertenecía al vicepresidente ejecutivo. Arthur Calpel estaba presente. Entró en la sala con la arrogancia ligeramente disminuida, pero aún visible, forzado a comparecer por la autoridad incontestable de su padre. Al ver a Livia en aquel asiento de poder, la misma mujer que él había mandado a desaparecer, y a quien arrojó dinero en el callejón, el color de su rostro se desvaneció. Estaba pálido de shock y furia contenida. El doctor Santiago, que estaba en la punta de la mesa, casi tuvo un colapso nervioso. «Buenos días, señores», comenzó Julian Thorne, con la voz pesada. «Estamos aquí para revisar el dossier de Agrosol y la propuesta de adquisición para la cuota 12. La razón principal de esta reunión es la presentación del dictamen de nuestra nueva consultora senior de integridad empresarial y social, la señorita Livia». Julian Thorne se aseguró de darle a Livia el protagonismo total. Livia se levantó. No usó un tono de venganza, sino de hechos, de fría autoridad corporativa. «Señores, he analizado el dossier de Agrosol y el proyecto Cuota 12», comenzó Livia, con la confianza de quien había pasado la noche estudiando los documentos. El proyecto de explotación de mineral de hierro, disfrazado de expansión hotelera sostenible, representa un riesgo legal y ético inaceptable. El valor de la cuota 12, si se explota ilegalmente, se estima en $800 millones. Pero el riesgo de sanciones del gobierno, multas y el coste para la imagen pública del grupo Calpel, si se descubre, es de más de $3.000 millones, además de generar procesos criminales por crimen ambiental y fraude fiscal. Miró a Arthur, que intentó protestar. «Padre, eso es histeria. Ella está inventando». «Cállate, Arthur. Deja que la consultora termine», gruñó Julian, con la mirada más severa que Livia jamás viera. Livia ignoró a Arthur. Además, el piñón contaminado, que se usó para ahorrar en el Le Grandeur, comprueba el recorte de costes ilegal y la falta de ética en la gestión del proyecto Agrosol. La evidencia física de un pequeño crimen de cocina se expande a un gran crimen corporativo. Mi conclusión: el grupo Calpel debe anular inmediatamente la adquisición de Agrosol, invertir en la recuperación ambiental de la reserva de Itaoka y despedir a todos los involucrados en el fraude, incluyendo a la directiva jurídica que permitió que el proyecto llegara a esta mesa. El desmonte intelectual era ahora el desmonte corporativo. El doctor Santiago estaba sudando frío. El consejo estaba en silencio, impresionado por la lógica y el coraje de la nueva consultora. Arthur Calpel, sin embargo, explotó. «Usted está haciendo esto por venganza.
Usted es solo una camarera, una estudiante en bancarrota. Está intentando destruirme. Usted no tiene el derecho de decidir mi destino. Livia, finalmente, se permitió el placer de la catarsis moral. Miró directamente a Arthur, con una calma mortal. No estoy intentando destruirlo, señor Calpel. Estoy aplicando lo que usted llama coste. El coste de su arrogancia, de su deshonestidad y de su creencia de que puede humillar a las personas y manipular el sistema impunemente. Tengo el derecho de decidir su destino porque soy la única en esta mesa que demostró que la integridad y el conocimiento valen más que su apellido, declaró Livia. Julian Turner intervino, levantándose. La sentencia. El dictamen de Livia está aceptado. La adquisición de Agrosol queda cancelada. Y doctor Santiago, su despido es inmediato. En cuanto a usted, Arthur, Julian miró a su hijo, con profunda decepción. Usted no será despedido, pero será responsabilizado. La humillación de Arthur fue doble: perder el negocio y ser degradado por la mujer que humilló. Arthur, usted será inmediatamente transferido a la Fundación Calpel de Preservación Ambiental, en una función administrativa subalterna. Su misión será trabajar en la recuperación y protección de la Reserva Biológica de Itaoka. Su salario será recortado en un 70% y no tendrá contacto con el Consejo de Gobernanza durante 5 años. Usted va a aprender el valor de la tierra y el valor del trabajo honesto. Pero, soy su hijo. Soy el vicepresidente, imploró Arthur incrédulo. Usted es un desastre moral, y su supervisor directo, para garantizar que usted cumpla su pena ética, será la señorita Livia. Usted me mandó a desaparecer una vez. Ahora, usted va a desaparecer en Itaoka, y la persona que va a firmar sus informes es la mujer que usted trató como basura. Livia no sonrió. No había rabia, solo una profunda sensación de justicia y paz. Arthur, dijo Livia, su voz ahora gentil, pero firme. Su primer trabajo será limpiar el terreno en la cuota 12 y preparar el suelo para la reforestación, sin coche blindado, sin asistentes, solo usted y la tierra que intentó destruir. Y no se preocupe por el piñón, solo comerá comidas aprobadas por mí, hechas con ingredientes de pequeños productores locales. Arthur Calpel se desplomó en la silla, el rostro entre las manos, la imagen de la arrogancia derrotada. Su castigo no era financiero, sino de dignidad. Fue forzado a la humildad. El destino final de Livia fue la conclusión de sus estudios, el tratamiento de su madre garantizado y el lanzamiento del programa Livia en el Grupo Calpel, que en 2 años trajo una nueva generación de talentos de la base social al alto escalón de la empresa. La historia de Livia no es solo sobre el ascenso del humilde, es sobre la verdad eterna que el dinero intenta, pero nunca consigue, enterrar. La arrogancia de Arthur Calpel era una máscara fina que cubría su inseguridad intelectual. Humillaba porque era el único poder que conocía. Livia, la camarera invisible, vio lo que nadie más vio. No solo el piñón y el pesticida, sino el mapa del miedo y de la deshonestidad. No necesitó riqueza para vencer. Necesitó integridad, coraje y, sobre todo, el conocimiento que nadie podía quitarle. El verdadero poder no es el dinero que posees, sino la inteligencia y la ética que aplicas. El dinero puede comprarlo todo, menos el carácter. Arthur Calpel perdió la riqueza, pero tal vez, solo tal vez, en Itaoka, encuentre algo mucho más valioso: su alma. Y todo comenzó con un plato de cordero y la pregunta arrogante: ¿quién hizo este plato? El plato fue hecho por la integridad de quien lo servía. Y el sabor final, amigos míos, es siempre el de la justicia. Si esta historia tocó tu corazón y reforzó tu creencia en la justicia, muestra tu apoyo. Dale a me gusta a este video, pues eso nos ayuda a llevar el mensaje de moralidad a millones. Suscríbete al canal y activa la campana, porque continuaremos luchando contra la arrogancia y celebrando la superación. Comenta abajo si crees que Arthur Calpel realmente aprenderá la lección en Itaoka. Y, lo más importante, comparte esta historia con todos los que necesitan una dosis de catarsis moral.
Tu ayuda es fundamental para que la voz de la integridad continúe resonando más fuerte que el dinero.